En este vídeo nos hemos propuesto la meta de adentrarnos en un proceso tan complejo como la emoción. Este tema plantea infinitas incógnitas que ocupan desde profesionales de las neurociencias que estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los distintos elementos del sistema nervioso interactúan, hasta personas que se preguntan por qué actuamos de una manera y no de otra. A todos ellos interesará el tema que abordamos a continuación. Todos alguna vez hemos experimentado emociones que éramos incapaces de describir, pero sin embargo sí somos capaces de explicarlo en base a dos conceptos fundamentales. Estos son la activación e intensidad y la valencia. La valencia sería el contenido subjetivo del estímulo, el cual puede ser negativo o positivo, y la activación e intensidad constituiría, como su propio nombre indica, el grado de activación y relajación del individuo mientras el estímulo está presente. De todas las emociones, el miedo es la más relevante, porque cualquier otro estado emocional que no sea el miedo puede ser pospuesto. De esta manera podríamos posponer el placer de comer, el placer del sexo o el placer de escuchar música. Pero de ninguna manera uno podría posponer una situación en la que se está en peligro. Debes responder al miedo inmediatamente o no habrá otra cosa a la cual responder. Como se ha comentado, emociones tales como el miedo son tan relevantes que no pueden ser pospuestas. Los circuitos encargados de la reacción a estímulos emocionales se denominan circuitos urgentes. Estos circuitos procesan con mayor rapidez estímulos aversivos que apetitivos, por su gran implicación en la supervivencia del individuo filogenéticamente. Esta ventaja de unos sobre otros se denomina sesgo de negatividad. Sin embargo, esto no es siempre así. También los estímulos positivos pueden en ocasiones acceder a los recursos de procesamiento y de respuesta antes que los negativos, siempre y cuando la intensidad del estímulo apetitivo sea moderado. A este otro fenómeno se le denomina sesgo de positividad. Por lo tanto, podemos concluir que en los circuitos urgentes la velocidad es la cuestión prioritaria, sacrificando en ocasiones la precisión. Existen otros circuitos, denominados circuitos de procesamiento profundo, en los que la prioridad es justamente la contraria. La precisión es el principal objetivo frente a la velocidad, que queda relegada a un segundo plano. Para ilustrar esta doble estrategia, los dos sistemas diferentes de procesamiento de la información visual nos serán muy útiles. La información visual se distribuye a través de dos circuitos, la vía magnocelular y la vía parvocelular. La vía magnocelular, originada en las células magnocelulares del núcleo geniculado lateral del tálamo, involucra un pequeño número de neuronas y distribuye la información del campo visual por un amplio conjunto de áreas cerebrales, como la corteza prefrontal ventral, la ínsula o la amígdala. Pero sin embargo, esta es de baja calidad, y su aspecto es algo borroso y carece de información de colores. La vía parvocelular, originada en las células parvocelulares del núcleo geniculado lateral del tálamo, por el contrario, distribuye la información mediante un mayor número de neuronas, por lo que la exploración de la estimulación será más profunda, pero esta llega únicamente a la corteza visual primaria. De ahí sería enviada a la amígdala y a la ínsula, por lo que el tiempo de transmisión de la información aumentaría. Las estructuras principales que intervienen en las emociones son la amígdala, la corteza prefrontal ventral y la ínsula anterior. Estas estructuras presentan tres características en común. Reciben información directa de las cortezas sensoriales, tienen acceso directo a los sistemas de salida y están interconectadas entre sí. A continuación, desarrollaremos más en profundidad cada una de estas estructuras. La amígdala es una estructura clave en el aprendizaje y en la memoria emocional. A través de sus profusas interconexiones con el núcleo del lecho de la estrella terminal, desencadena estados de miedo o ansiedad, que desaparece si se lesiona esta estructura. La amígdala recibe información directa del tálamo y de las cortezas sensoriales, y organiza una respuesta gracias a sus conexiones directas con estructuras como el hipotálamo y el área gris periacueductal, y también es capaz de modular la actividad de áreas sensoriales a través de sus proyecciones a las cortezas auditivas y visuales.
mientras la corteza prefrontal ventral es capaz de regular arriba-abajo la atención visual a través de sus proyecciones a la corteza parietal y visual. Tanto en la amígdala como en la corteza prefrontal ventral se han encontrado una mayor activación ante estímulos negativos que positivos. Esta capacidad para una activación rápida de estímulos visuales se debe en parte al hecho de que la corteza prefrontal ventral cuenta con grupos de neuronas especializadas en el procesamiento de información sensorial. La ínsula anterior es una estructura que posee funciones más específicas que la amígdala y la corteza prefrontal. Recibe aferencias del tálamo y de las cortezas sensoriales, fundamentalmente. Puede procesar información de tipo gustativo y olfativo y también visual. Como en la amígdala y la corteza prefrontal ventral, la corteza insular envía inferencias a áreas de ejecución motora como la corteza motora, el estriado o el área gris periacueductal, y áreas de procesamiento sensorial como la corteza visual. Todos los elementos evaluativos están equipados con proyecciones a las áreas ejecutivas motoras y a las áreas responsables de desencadenar los cambios autonómicos que sirven de apoyo a las respuestas motoras. Las respuestas autonómicas dependen de las inferencias desde todos estos elementos al hipotálamo. Los componentes motores o somáticos se ejecutan a través de la activación del área gris periacueductal, el estriado y las cortezas motoras.